Buenos días, hermanos. Buenos días. Vamos a 1 Samuel 15:13. Dice la palabra del Señor. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Amén. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y amado, te saludamos en este nuevo día, Señor. Amén, Señor. Para alabarte, para glorificarte, Señor, para poner nuestras vidas en tus manos, Señor, para clamar, Señor, para que nos guíes, Señor, hacia tus senderos de justicia, amén, Señor. Padre, que de verdad, Señor, de todo corazón, Señor, podamos decir que hemos cumplido la palabra del Señor. Amén, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hemos cumplido la palabra de Jehová, es el título del sermón. Pues vamos a mirar la cita. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Para iniciar es importante recordar una vez más una historia que hemos contado muchas veces, que Israel, en la gran sabiduría que poseen las multitudes, había pedido al Señor que les diera rey, así como los otros pueblos tenían rey. Y pese a todas las advertencias del Señor sobre lo que significaba tener rey como los otros pueblos, ellos, como un solo hombre, declararon, así como los que hoy pretenden declarar y decretar: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y Dios les dijo que así sea. Lo que ellos no entendían ni se imaginaban era lo terrible que es la política sin Dios y lo lamentable que son las decisiones que toman los pueblos cuando se apartan del gobierno de Dios. ¿Y qué podemos decir lo que significa para Dios tener gobernantes que no solo son mal ejemplo de corrupción moral, sino que son los abanderados del aborto y del movimiento LGTBI, como nos pasa a nosotros? No hemos sabido el significado de ello. Pero el Señor les concedió su petición y nombró como rey a Saúl, al mismo que le dio la orden de ser la herramienta para castigar al diabólico pueblo de Amalek, aquel pueblo que no solo violaba todas las leyes divinas, sino que además atacó a traición a Israel cuando iban por el desierto. No solo no los dejó pasar por su tierra, sino que además los atacó. Era tal el pecado de Amalek que la orden del Señor fue destruirlo todo y no tomar nada, ni animales, ni riquezas, ni nada. ¿Por qué? Porque todo estaba totalmente contaminado. Esas son las contaminaciones que nuestros ojos humanos no ven. Pero uno no alcanza a imaginar la cantidad de demonios que posaban sobre este pueblo, sobre sus animales e incluso sobre sus enseres. Pero el rey y el pueblo obedecieron la orden del Señor. Perdón, la desobedecieron. Desobedecieron la orden de Dios, pues viendo la gordura del ganado, así como de ovejas, vacas y carneros, tomaron para sí lo mejor de ello, y como si no fuera suficiente la desobediencia, llevaron al rey de Amalek como trofeo de guerra. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y cuando el profeta Samuel, alertado y enviado por el Señor, va a preguntar al rey por lo sucedido, este, orgulloso, recibe al profeta con estas palabras: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Eso es lo que siempre responde el obrero fraudulento,
el que no hace ni siquiera lo que debe hacer, el que hace la tarea incompleta y aún espera felicitaciones. Yo cumplí lo que me tocaba, todo lo hice. El falso creyente que sigue en sus pecados y delitos, pero dichoso se llama a sí mismo cristiano, siempre dice: he cumplido la palabra de Jehová. Y repite como Saúl: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces, dice en el versículo 14, le preguntó el profeta, Samuel entonces, pues qué balido de ovejas y bramido de vaca es este que yo oigo con mis oídos. El rey estaba diciendo que había cumplido toda la orden del Señor, toda la orden. Y por eso le pregunta el profeta: ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo con mis oídos? Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Observen, hermanos, la respuesta del rey. Porque el pueblo perdonó, es decir, lo malo es de responsabilidad de los otros, ¿sí? Pero lo demás lo destruimos. Y en lo bueno, nosotros somos los protagonistas. Lo malo lo hicieron ellos, pero en lo bueno sí estaba yo. Hermanos, ¿quién da las órdenes en una guerra? ¿Quién decide qué se hace o no se hace? ¿No es precisamente el rey? ¿No era el rey el que tenía el sartén por el mango? ¿No era el rey el que tenía todo el poder? Pero dice, porque el pueblo perdonó. Ay, hermanos, el pueblo perdonó, pero lo demás lo destruimos. Hermanos, una vez más Saúl excusa su pecado, achacando a otros la responsabilidad. Su responsabilidad se la achaca a los demás. Hermanos, ¿esto nos acuerda una historia que una y otra vez hemos recordado? Esa desobediencia al inicio de la humanidad. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. En pocas palabras, le decía al Señor: no, Señor, todo está bien. Lo único es que escuché tu voz y me preocupé. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, como Saúl: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Ven la respuesta? Señor, bien, todo lo he cumplido, pero la mujer que me diste por compañera hizo lo malo. ¿Y qué decir de Aarón? Vayamos a Éxodo 32, 21 al 24. Siempre escondemos nuestro pecado y nuestra responsabilidad en los demás. Dice la palabra del Señor: y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo. Oiga, no se enoje mi señor, la palabra de Dios la he cumplido. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros,
porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Salió el becerro. Sí. No, Señor, yo he cumplido tu palabra, he sido fiel a ti, he sido fiel al que nos liberó de Egipto. Pero ellos me dieron el oro, lo eché en la candela y salió este becerro. Hermanos, siempre escondiendo el pecado y dando la responsabilidad de nuestras faltas a otros. ¿Y qué dices tú, hermano, cuando salen a la luz tus pecados? No fue culpa mía, hermano. Mire cómo va vestida. No, hermano, no es envidia ni codicia. Pero mire qué carro tan exagerado y qué casa tan suntuosa. No, hermano, no fue culpa mía. Es que me habló como muy durito y se me salió la ira y no la pude controlar. No, hermano, no es hipocresía. Pero yo ¿para qué le digo las cosas de frente si igual no me va a poner atención? Pero no es hipocresía. No, ¿cómo le ocurre? No, yo no tengo glotonería, no. Yo no tengo la culpa que mi esposa me sirva tanto y en cada momento. No, hermano, no son celos pecaminosos. Es que solo me da ira cuando habla con otra persona. Pero no son celos. ¿Ustedes se acuerdan? Acuérdense cómo era esa persona antes de Cristo. Excusas, hermanos, solo excusas ante el pecado. Claro, hay otros peores, que cuando se les habla de sus pecados, de una vez dicen, hermano, ¿por qué me dice eso? Si mire, el hermano es peor que yo. Mire, vea, ese sí peca, pero usted me la tiene montada, usted no me quiere. ¿De cuál eres? ¿Eres de esos que dan excusas? ¿O de los de Cristo, que aceptan su responsabilidad y van al Señor en arrepentimiento y fe para mortificar el pecado? ¿De cuál de los tres eres, hermanos? Hermanos, ¿en realidad Saúl cumplió la orden dada por Dios? ¿Acaso no fue claro el Señor? Destruye todo y no tomes nada. Pero si seguimos la lectura, vamos a mirar cómo el rey insiste en ocultar su pecado. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Como todo falso creyente, el rey cumplió la orden a medias, es decir, desobedeció a su Señor. Hizo lo que su engañoso corazón le dictó, y fuera de eso, esperaba recompensa. No solo le permitió vivir al rey, sino que tomó todo lo que le habían ordenado que no tomara: desobediencia, rebeldía y algo peor, justicia propia. El rey pasó por alto la instrucción y, como hemos dicho, solo hizo lo que su engañoso corazón y su avaricia le dictaminaron. Quiso hacer igual que Jehú, ¿se acuerdan? Algunos dirán, pero Jehú obedeció al pie de la letra de orden del Señor y destruyó a toda la descendencia de Acab. Entonces, ¿cuál fue el pecado de Jehú? Que obedeció la orden por vanidad, para satisfacer los deseos de su malvado corazón y querer ser rey. Él no estaba obedeciendo al Señor por el Señor, por amor al Señor.
Fue su vanidad la que lo llevó. Y por eso no dejó nada, absolutamente nada. ¿Cuántos fariseos y saduceos no decían que cumplían la mayor parte de la ley? Es más, que cumplían toda la ley. Y aún así Juan el Bautista les dijo: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Por qué el profeta hacía tan duro llamado a los sacerdotes? Porque se olvidaron del Señor. Aumentaron las leyes, los mandatos y los estatutos de Dios, y solo cumplían aquellos que les permitían pavonearse frente a los demás, mostrar su justicia propia. Los demás, los santos, los verdaderos, los que les había enviado el Señor: no robes, ayuda a la viuda y al huérfano. Todos esos se le habían olvidado. Lo primero que debemos entender, hermanos, es que los mandamientos del Señor hay que obedecerlos al pie de la letra. Las órdenes son claras. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes, no adulterarás, no robarás, no darás falso testimonio, ni mentirás. Guardarás el día del Señor. Miren, están dadas en absolutos. Además, ¿quién nos está dando la orden? Dios. La orden la está dando el pastor. La orden la está dando el hermano. La orden, hermanos, las está dando el único Dios verdadero, el creador del cielo y de la tierra y de todo cuanto existe, el mismo que, conociendo el pecado humano, se hizo hombre y se entregó por los pecadores en el más terrible de los sacrificios. Aquel que dio hasta la última gota de sangre en rescate por nosotros, el mismo que resucitó el tercer día, el único santo, 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 el único omnisciente, el único omnipotente, el único que no se equivoca y el único juez justo. Él es el que nos está dando la orden. ¿Cuántos atributos podríamos seguir nombrando? ¿Cuántos atributos de Dios? No nos está dando la orden el vecino, hermanos. ¿Cómo no obedecer, hermanos, al juez justo? Al único que no tiene ni siquiera sombra de error. Hermanos, como hemos dicho antes, así como en una construcción, las órdenes, las medidas deben ser precisas, milimétricas y con los materiales adecuados, así son las cosas para con el Señor. Amigo, su creatividad, agregar ritos o doctrinas, o su capacidad para resumir, quitarle a la palabra de Dios, solo lo conducirán a la muerte. Ahórrense tanta creatividad y ahórrense los papistas los resúmenes de la palabra del Señor o las cosas que le agregan. Queda claro que Saúl se quedó con los ganados por avaricia y su desobediencia se convirtió en rebeldía. Por eso el Señor quitó su mirada de él. Ahora viene una pregunta. Ya sabemos por qué se quedó con los ganados: la avaricia. Pero viene una pregunta: ¿por qué perdonaría Saúl la vida de Agag, rey de Amalek? ¿Quería, como dijimos, llevar un trofeo? Pues no olvidemos que los de Amalek eran un pueblo de gigantes, de inmensos guerreros. O peor aún, ¿quería mostrar misericordia? Aquí nos podemos encontrar frente a algo peor que la desobediencia. Si bien el texto bíblico no lo dice de forma explícita, conociendo el corazón humano, es necesario preguntarnos una vez más: ¿por qué perdonar la vida de un rey perverso? Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová,
yo he cumplido la palabra de Jehová. He cumplido la palabra de Jehová. Y después dice, antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agar, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Trae la prueba del delito, pero está diciendo que es inocente. Llega con el rey, pero dice que todo lo ha destruido. Yo me imagino a la guerrilla de las FARC en el pasado proceso de paz diciendo: entregamos todas las armas, todas las entregamos. Solo dejamos 2000 fusiles y unos cuantos lanzagranadas por si acaso. Pero todo lo entregamos, cumplimos. Ah, sí, siguen los secuestrados en el monte, pero cumplimos. Sí. Para que comprendan a dónde quiero llegar con la pregunta. Con esa pregunta, ¿por qué Saúl perdonó la vida del rey de Amalec? Quiero recordar lo que nos sucede cada vez que vamos a predicar. Eso mismo que nos pasa con aquellos de la teología del solo amor. Va a ser un paréntesis para que ustedes puedan entender para dónde vamos. Un aniquilacionista, esos que dicen que el alma va a ser destruida, nos decía que estábamos equivocados, que el infierno, la condenación eterna no existía, que el castigo era precisamente la aniquilación del alma, que Dios no podía ser tan malo de castigar a alguien con la condenación eterna en un infierno que arde con fuego y azufre, que Él no se imaginaba a Dios feliz viendo a las personas ardiendo en el infierno por la eternidad. Mire qué pensamientos tan maquiavélicos, que Dios no puede ser tan malo y que Él no puede, don bueno, no puede imaginar a Dios feliz de ver el sufrimiento del pecador. Dios no puede ser tan malo, es decir, Él es más bueno que Dios. El hombre es más justo que Dios. ¿Es malo Dios al condenar al hombre por su maldad? No. ¿Acaso el Señor no nos hizo inocentes y fue el hombre quien se dejó corromper por Satanás? ¿Acaso el Señor no puso su ley en el corazón de cada ser humano? Y es el pecador que, de acuerdo con lo que lleva en su terrible corazón, desobedece a Dios y se pierde en el mal. ¿Acaso Dios no nos dio su ley? ¿Acaso Dios no nos envió profetas para advertirnos de la gravedad de las consecuencias del pecado? ¿No los envió uno y otro profeta, uno y otro? ¿Qué hicieron en la antigüedad con los profetas enviados por Dios? ¿Qué hicieron? No los humillaron, no los encarcelaron y no los asesinaron de múltiples formas. ¿Acaso Dios, siendo de sustancia divina, no tomó forma humana y dio su vida hasta su última gota de sangre para el perdón de los pecados y para liberar del pecado a todos los que en Él creen? ¿No vino Él mismo en cuerpo humano, en semejanza de hombre, como hijo para llamar al arrepentimiento y proclamar libertad a los cautivos? ¿Y qué hizo el pueblo, hermanos? ¿Qué hizo el pueblo y qué hicieron los sacerdotes? ¿Qué hicieron? ¿Lo obedecieron? Cuando vieron sus prodigios, su sabiduría, sus milagros, ¿se arrodillaron ante Él? Cuando mostró su carácter divino, ¿lo amaron? ¿Fueron al Señor? Hermanos, ¿no lo rechazaron? ¿No lo humillaron? ¿Y no lo crucificaron en una terrible muerte? El muerte de cruz. Hermanos, pensemos en esto. ¿Cuántas veces no hemos llorado ante las historias de esa madre
que vende uno de sus órganos para pagar el estudio de sus hijos. Pero no decimos nada, absolutamente nada, frente a quien lo dio todo, su vida, su honra, su dignidad y hasta la última gota de sangre por nosotros, para liberarnos del pecado y del castigo por este. No lloramos nunca cuando vimos que murió el inocente por el culpable. ¿Acaso los católicos no adoran al ídolo que hicieron ellos de María porque sufrió mucho al ver el martirio de su hijo? Pero dejan en segundo plano a aquel que precisamente sufrió y padeció el martirio. Pobrecita la mamá. Y él, humillado, vilipendiado, que dio todo, absolutamente todo por nosotros. Y eso, que como también lo hemos dicho una y otra vez, y lo repetiremos una y otra vez hasta el cansancio, ellos no entienden que el menor sufrimiento de Cristo fue el martirio físico. Muchos no quieren comprender que el sacrificio más doloroso, más terrible, fue el sacrificio espiritual. Ese instante, ese momento en donde el Padre descarga toda su ira contra el Hijo. Ese terrible segundo en donde el Padre quita su sustancia del Hijo. Ese doloroso momento en donde el Padre quita la mirada del Hijo. Ese segundo en donde al parecer la sustancia divina, santa, se separa de la sustancia humana, para que el sin mancha, aquel que nunca cometió pecado, se haga acreedor de todos y de los más terribles pecados, pagando por todos. Eso es lo que muchos no quieren entender. Hermanos, el Señor no nos dejó su palabra. En aquel libro que ha sido más veces traducido, más veces impreso en todo el mundo, traducido a miles de lenguas. ¿Acaso el Señor no nos sigue enviando sus profetas a proclamar su palabra? Eso injusto Dios, que ha usado innumerables estrategias divinas para advertir de las terribles consecuencias del pecado. Es injusto Dios, que se dio a sí mismo. Es injusto Dios, que dio a su único Hijo, sustancia propia en sacrificio. Pero los hombres prefirieron más las tinieblas a la luz admirable. Y aún más, no contentos con pecar, ahora se glorían de su pecado y escupen, se burlan y pretenden pisotear la sangre redentora. ¿Es injusto Dios? ¿Quién ignora que la incredulidad, el robo, el asesinato, la violación, la mentira, la borrachera, el homosexualismo, el adulterio, la fornicación, la idolatría, la pereza, la negligencia, la envidia, la ira, la codicia y todos esos pecados son aborrecidos por Dios? ¿Alguien desconoce eso? ¿Alguien sabe que robar es malo? ¿Alguien no sabe que robar es malo? ¿Alguien no sabe que matar es terrible ante los ojos de Dios? Hermanos, nadie sabe que el sacrificio de Cristo es precisamente para liberar de esas terribles faltas y perdonar a los pecadores que creyendo en el Señor se arrepienten. ¿No saben que el Señor vino a que todos rindieran sus vidas y apartaran del pecado y se apartaran de todo mal? Pero como siempre hemos dicho, el corazón del hombre es tan perverso que las muchas aguas, las grandes mayorías, quieren el premio sin correr la carrera. Quieren que el sacrificio de Cristo sea para ellos. Quieren aprovechar para sí cada latigazo, cada escupitajo, cada humillación. Quieren tomar para sí provecho de cada sangre del Redentor. Es más, algunos hoy profesan felices que el inocente pagó por ellos, que la ira del Padre descargada contra el Hijo
es por ellos y para ellos, pero quieren seguir practicando sus inmundicias y sus pecados. ¿Es injusto Dios? Dicen: gracias, Señor, por sacrificarte por mí, por morir por mí, pero yo me sigo revolcando en el pecado. Hermanos, imaginen que alguien pierda sus pulmones por el cigarrillo, un cáncer terrible, y un familiar amoroso se los dona. Ya sabemos que si yo dono mis 2 pulmones me muero. Entonces le dono los pulmones, me muero. Y a los 8 días sale de la clínica y la gente lo ve fumando. ¿Qué haría la gente? ¿No la apedrearía? ¿No la apedrearía? Mire, aquel dio los pulmones. El Señor dio hasta la última gota de sangre para rescatarnos del pecado. Amén. Pero a nadie le importa. Ay, Cristo no solo dio los pulmones, dio toda su vida. Sufrió la ira del Padre, ira que comprenderán muchos. Solo cuando el Señor mueva los cimientos de la tierra o cuando sientan las llamas del infierno. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Ese fue el terrible pecado de Saúl, creerse más bueno que Dios. El mismo pecado que los herejes y falsos maestros de hoy cometen al repartir lisonjas de solo amor. O el hombre de pecado, el anticristo de turno, Bergoglio, que violando todos los estatutos del que murió en la cruz y pisoteando la cruz, reparte a diestra y siniestra perdón de los pecados a incrédulos, a pecadores no arrepentidos e incluso a aquellos quienes se ufanan de sus pecados y escupen la sangre redentora. Sí, los pecadores de hoy quieren ser más justos que Dios. Quieren salvar la vida del rey de Amalek, sin sacrificar nada por el que les sacrificó todo por ellos y por los demás. Lo único que hacen es ocultar su pecado y despreciar al único que los puede salvar. ¿En serio? ¿El Señor solo nos salvó de la aniquilación del alma? Es decir, ese sacrificio en la cruz fue para que no recibiéramos un castigo eterno, para que no lo recibiéramos. Ese terrible sacrificio fue tan solo para que los justificados recibieran el premio, por así decirlo, y que los injustos no reciban nada. En pocas palabras, viola las normas de Dios, me burlo del sacrificio del justo, y el castigo es que ¡puf!, mi alma desaparece. ¡Puf! Robé, maté, violé, agredí al Señor, engañé a mi hermano, hice sufrir a mis papás, a mi esposa, ¿sí? Y ¡puf! Si hago las cosas bien, el Señor me justifica y me salva. Y si hago todo mal y pervierto todo, el castigo es que no recibo ningún premio. No sé, hay algo mal. No entiendo, hermanos. No entiendo. O sea, que toda la obra de Dios, sus leyes, sus estatutos, sus milagros, el sacrificio de sus miles de siervos los profetas y los miles de mártires del Nuevo Testamento, el sacrificio de su único Hijo en la cruz, fue tan solo para que los malos no reciban un premio. El ciudadano honrado recibe las felicitaciones de sus conciudadanos, y el ladrón o violador o estafador o asesino de castigo simplemente no recibe felicitaciones. Vaya justicia.
la de los enemigos de Dios. Vaya justicia. Igual sucede, como hemos dicho, con los de la teología del solo amor. Al negar el castigo eterno, niegan el sacrificio en la cruz. Porque si Dios vino a salvar a todos, ¿qué sentido tendría el sacrificio? ¿Y cuál sería entonces la justicia de Dios? Entonces, hermanos, ¿cuál es el clamor de las almas en el cielo que dicen con celo a gran voz: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran la tierra? ¿Qué llamado entonces es ese? ¿Es injusto Dios por condenar al pecador? ¿Es injusto Dios por cumplir su ley y precisamente hacer justicia? Esta es precisamente una de las peores herejías: pretender ser más bueno que Dios. Es esto de esta sociedad. Quieren ser más buenos que Dios. Pero si hablamos del perdón de los pecados que da Dios por medio del verdadero arrepentimiento y fe del asesino, del ladrón que atacó a un familiar de ellos, ¿cierto? Y ese ladrón o ese delincuente, viendo la gravedad de su pecado, se humilló ante el Señor. Ahí sí dicen, ¡oh! ¿Y el Señor lo va a perdonar? O sea, yo solo me arrepiento y ya. ¿Sí ven la justicia del hombre? Quieren salvarlos a todos. Pero cuando se meten con la familia de él, y ahí sí el ladrón o el delincuente se humilla, se arrodilla, pide perdón, va al Señor y dice: no me importa que me metan 10 cadenas perpetuas, sé que he violado las leyes del Señor. Ahí sí quieren. Si no, ¿cómo así? No, infierno, infierno, infierno. Ahí sí existe el infierno. Esa es la justicia del hombre. Esa es la justicia del hombre, queriendo ser más justo y más bueno que Dios. Ese fue el verdadero pecado de Saúl. Ahora veamos la otra perversa herejía que nos decía el Señor. ¿Si acaso Dios se regocija en el castigo del malo? ¿Se acuerdan que él preguntaba eso? ¿Acaso Dios va a ser feliz? Vayamos a Mateo 7, 9, 11, hermanos. Dice el Señor: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo dará buenas cosas a los que las pidan? Si el hombre malo da cosas buenas, ¿qué nos podrá dar el Señor? ¿Qué padre justo se regocija en la desgracia de su hijo? ¿Acaso la felicidad del padre justo es disciplinar a su hijo o que su hijo no cometa pecado? ¿Cuál es el regocijo del padre? ¿No es más feliz el padre cuando su hijo no peca? Si Dios se regocijara del eterno sufrimiento del impío, hubiera creado ese maravilloso plan de redención prometido desde el inicio, que además siempre ha costado la vida de los creyentes, y como lo hemos repetido una y otra vez y lo volveremos a repetir, costó la vida del único justo, del único santo, el único perfecto, el sacrificio de Dios hecho hombre. Si Dios se regocijara en el eterno castigo del pecador no arrepentido, se hubiera dado a sí mismo en sacrificio para liberarlos precisamente de ese castigo. No nos imaginamos el llanto de Dios cada vez que pecamos, cada vez que rompemos sus mandamientos.
No me imagino la cara del Señor. No me imagino la cara del Señor cuando vio a Aarón haciendo el becerro. No me imagino la cara del Señor cada vez que los israelitas hacían una estatua de Baal o de Aserá. No me imagino la cara del Señor cuando ve a todos los católicos llorando por María y escupiendo la cruz del Redentor. Todas estas cosas, hermanos, no pueden salir sino de corazones perversos, de aquellos malvados que quieren justificar el pecado y pisotear el sacrificio perfecto. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Yo no me imagino a Saúl, he cumplido. Hermano, ¿y usted? ¿En verdad oye la voz de Dios y la obedece? O como el profeta nos toca decirle: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que escuchamos con nuestros oídos. ¿Sí? ¿Han cumplido la palabra del Señor? Hemos ido a Él en humillación, en obediencia. Si es así, hermanos, preguntemos: ¿qué balido de ovejas y bramado de vacas es este que escuchamos con nuestros oídos? Ama al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma y con toda su mente. En verdad, hermanos, ha hecho de Jesús su Señor y su Salvador. Se ha apartado de todo pecado, de todo mal, y está caminando hacia la santidad. Preguntémonos. ¿Es usted, entre otras cosas, un santo? ¿Es usted honesto, amable, hospedador, enemigo de todo fraude, ejemplo de buen esposo, buen padre, buen hijo, buen hermano, buen trabajador? En fin, todo lo que significa ser buen cristiano. Todas sus obras son productos de la fe y el amor a Dios. Ora permanentemente y pone su vida y todas sus cosas en manos del Señor. Ha arrancado de sí toda raíz de pecado, amargura, odio, avaricia, envidia, o por lo menos trabaja de la mano de Dios para arrancarlos y lo hace incansablemente. ¿Sí? Predica a tiempo y a destiempo. Denuncia el pecado y expone al pecador para que vaya en arrepentimiento. Denuncia a los falsos maestros y a los apóstatas para que no seduzcan a las almas inconstantes y las lleven a la condenación. O como Saúl, denuncia la apostasía, pero salva la vida del rey. Odia el pecado, en especial el propio, y lo mortifica. O como el fariseo, mira la paja en el ojo ajeno, pero esconde la viga en el propio. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. En verdad, hemos cumplido a cabalidad la palabra del Señor. Hemos cumplido. Hermano, el Señor nos ha llamado a obediencia total, no solo a fe o solo a arrepentimiento. No, nos ha llamado a fe y arrepentimiento. De nada vale tener fe si no nos apartamos del pecado. Y de nada vale apartarnos del pecado si no creemos en el Salvador que nos apartó del pecado. Ahora, hermanos, el Señor le ha dado fe y arrepentimiento. Le ha dado. Muy bien. Lo felicito, hermano. Ahora solo faltan las pruebas y las tribulaciones. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán.
y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y además nos hacía otra advertencia: gozaos en la tribulación. Pero si quieres fe y arrepentimiento, pero no las tribulaciones, como Saúl, estás desobedeciendo al Señor. Claro, algunos dirán, como dijeron los apóstoles en un primer momento: dura es esta palabra, ¿quién podrá soportarla? Nadie. Todos cogidos de la mano del Señor. Hermanos, ¿cuántos sacrificios deben hacer los deportistas para ganar una carrera? ¿Cuántos sacrificios debe hacer un músico para poder entrar en una filarmónica? Y eso, sin contar los sacrificios que hacen los que hacen doctorado, los que trabajan sin descanso para acumular enormes fortunas o simplemente para tener un buen salario. Si la gente hace enormes sacrificios, porque tiene que hacer sacrificios, para alcanzar premios mundanos, premios temporales, riquezas que perecen, ¿por qué no esforzarnos en la vida cristiana para alcanzar la meta más alta, el único premio eterno, para ir a la gloria de Dios? Además, hermanos, no olviden que el Señor nos dijo que liviano es su yugo y ligera es su carga. El Señor no está pidiendo grandes sacrificios, solo nos está diciendo que nos apartemos de todo mal, que hagamos de Él nuestro Señor y nuestro Salvador. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Pero el profeta le reclama una vez más: ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Eso nos dirá el Señor. ¿Por qué han hecho lo malo a los ojos de Jehová? Cuidado, hermano. Si eso es lo que te dice el Señor en cada momento, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? No olvides, hermano, que el Señor desechó a Saúl por su pecado. No esperes que te deseche a ti también. Una vez más, habla el creyente hipócrita que quiere anteponer las obras a su pecado y ser justificado por ellas. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. ¿Sí? Justificando su pecado, justificando el pecado con sus obras. He hecho, hice, fui y he traído. Oigan la voz del falso creyente: yo te he obedecido en todo, Señor. Te amo más que a nada en el mundo. Te amo sobre todas las cosas. Solo soy adúltero, o borracho, o mentiroso, o envidioso, o vengativo, o avaro, homosexual, mal esposo. Solo amo mi pecado. Pero como si fuera poco, Saúl no solo sigue justificando su pecado y endilgando su responsabilidad a los demás, sino que además pretende agradar a Dios con la ganancia de su pecado. Mire hasta dónde es la hipocresía. No solo desobedeció todo, sino que ahora quiere agradar a Dios con la ganancia de su pecado. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas,
las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios. Lo hicimos para rendirle culto al Señor. ¿Cómo no recordar al cura García Herreros prometiendo obras para los pobres con los dineros prometidos y quizás entregados por Pablo Escobar? Es como la muchacha supuestamente cristiana que queda embarazada por fornicación, pero feliz y sin arrepentimiento pretende salvarse engendrando hijos. Y dice: Señor, te traigo el fruto de mi vientre para que me salves. O el falso cristiano ladrón que para agradar a Dios da una gran ofrenda a la iglesia, producto de su ilícito. ¿Y tú, hermano? ¿Tú? ¿Qué le ofreces al Señor? ¿Qué le ofrecemos al Señor, hermano? ¿Nuestros pecados? ¿Las obras de nuestras manos? ¿O como la iglesia moderna, vamos a ofrecerle fuego extraño? ¿Te entregas como sacrificio vivo, agradable a Dios, haciendo frutos dignos de arrepentimiento y viviendo de acuerdo con sus mandamientos? ¿O vives como siempre ocultando tu pecado y ofreciendo horas de oración, o peor aún, segundos de oración para agradar a Dios? Recuerda, hermano, que tu asistencia constante y cumplida a la iglesia no te sirve de nada si en tu corazón aún albergas pecados, o si tu asistencia constante y cumplida es para agradar a los hombres y no a Dios. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. El Señor no quiere esfuerzos hipócritas, ni obediencia obligada, mucho menos obras de justicia propia. El Señor te llama a que te entregues plenamente a Él, que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y que ames a tus hermanos como a ti mismo. Mire que el mandamiento también es completo. Sí, Señor, yo te amo y me he apartado de todo pecado y me he apartado de todo mal. Señor, tú has visto, Señor, mira lo que era, mira lo que me has convertido, Señor. Pero es que mis hermanos son la patada. No, Señor, ¿cómo quieres que los ame, Señor? No. Hermano, el Señor está haciendo un llamado a que te entregues a Él sin condiciones, a que mortifiques totalmente tu pecado, a que te niegues a ti mismo, a que te quites todo amor por este mundo caído. Amén. Para que vivas como peregrino, como pasajero que va en busca de la Jerusalén celestial. Amén. Amén. Y tú, falso maestro, tú, justificador de pecados, y tú, creyente hipócrita, no olvides que el Señor nos llamó a una obediencia total, a una entrega plena, a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz y a seguir. Si no lo haces, entonces el Señor te dirá como le dijo a Saúl: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos de idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. O peor aún, te puede decir: no te conozco, apartado de mí, hacedor de maldad, al fuego eterno que está preparado para el diablo y sus ángeles.
Y tú, falso creyente, que lloras por tu pecado, rasgas tus vestiduras, pero amas más el pecado como un tesoro en tu corazón. Tú, que te glorías de ser cristiano y pides una y otra vez perdón por tus pecados, pero que como Saúl en el fondo te glorías de ellos. O tú, que pretendes pedir perdón sin arrepentimiento. Escucha tú la palabra de Dios. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado. Oigan, la hipocresía. Pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Porque temía al pueblo. Temía al pueblo. Me lavo las manos. ¿Sí? Ustedes han condenado al justo. No tenía Pilatos el poder de perdonar la vida del Señor. Porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Eso le dijo Saúl al profeta. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él asió de la punta de su manto y éste se rasgó. A las manos, dame la salvación a las manos. Señor, sálvame. ¿Por qué no me salvas? Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Hermanos, vamos a esperar que se rasgue el vestido del Señor. Vamos a esperar que el Señor nos deseche, ir a la fuerza a cogerlo. Vamos a hacer eso para que el Señor nos diga: así como se rasgó mi vestido, te he rasgado del cielo. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Vamos a seguir en nuestros pecados. Vamos a seguir en nuestro amor propio, en nuestras envidias, en nuestras perezas. Vamos a decir como Samuel: he cumplido la palabra de Jehová. O nos vamos a humillar y vamos a clamar al Todopoderoso para que podamos cumplir su palabra. Señor Padre Santo y amado, perdona, Señor, el pecado de estos siervos. Padre, mira, venimos aquí en humillación, a clamar desde lo más profundo de tu ser, de nuestro ser. Padre, sé propicio a nosotros pecadores. Ayúdanos a apartarnos de todo mal. Ayúdanos a aborrecer nuestro pecado, a caminar por fe, a entregarnos completamente a ti. Señor, Señor, aumentanos la fe, el arrepentimiento. Amén. Padre Santo, cambia nuestros afectos. Danos ese sentir que pusiste en Cristo. Amén. Recíbenos como hijos tuyos. Quita, Señor, todo pecado en nuestro corazón. Y danos, Señor, tu Espíritu, para que podamos ser santos, santos, como solo tú eres santo. Padre, te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.